Recordando a Gurdjieff, libro primero, capítulo 29. Aquel verano, Tom y yo fuimos escogidos para formar parte de un grupo de 5 o 6 personas que iba a acompañar al señor Gurdjieff en su próximo viaje. Tuvimos el honor de ser los primeros niños seleccionados, y yo esperé con ansiedad y entusiasmo el día de la partida. No fue sino hasta que estuvimos en la carretera cuando Gurdjieff nos comunicó que el destino era Vichy, donde él planeaba permanecer durante unos días para escribir. En 1 o 2 horas ya me había dado cuenta de que viajar con Gurdjieff no era una experiencia ordinaria. Aunque por lo que yo sabía no teníamos ninguna prisa en llegar, él conducía el coche como un poseso. Iba por la carretera a toda velocidad durante las horas para pararse, de repente, a pasar 2 o 3 horas en un café de un pueblo donde escribía sin cesar, o también parábamos en algún lugar en el campo al lado de la carretera. Descargábamos grandes cestos de comida y bebida, mantas, almohadas, y hacíamos un picnic sin prisa, después del cual todos echábamos una siesta. A falta de averías mecánicas, teníamos un número inusual de experiencias innecesarias en la carretera. Se le encargaba a alguien sentarse al lado de Gurdjieff con el mapa abierto y hacer de guía. Podía ser yo o cualquiera del grupo. Después de decirle al guía qué carretera quería tomar, aceleraba al tope. La tarea del lector del mapa consistía en leer las señales y decirles dónde tenía que desviarse, además de darle instrucciones. Se las arreglaba siempre para acelerar antes de llegar a los cruces, y casi nunca hacía el giro adecuado. Como rehusaba retroceder, era necesario entonces guiarle por la carretera en la que estuviésemos en dirección a nuestro destino. Y siempre había largas discusiones que normalmente comenzaban con sus maldiciones a quien estuviese con el mapa, y que eran proseguidas por todos los demás. Parecía haber un propósito en esto, ya que ocurría regularmente estuviese quien estuviese de guía, y solo puedo atribuirlo a su deseo de mantenernos a todos despiertos y alertas. Llevábamos 2 ruedas de repuesto, pero bien pudimos haber usado muchas más. Cambiar una rueda no era una operación complicada, incluso en aquel tiempo, pero con Gurdjieff parecía convertirse en un problema de ingeniería. Cuando se pinchaba una rueda, lo que ocurría a menudo, todos se bajaban del coche. Se asignaban distintas tareas a cada uno. Uno se encargaba del gato, otro de sacar la rueda de repuesto, otro de desmontar la rueda pinchada. Todas estas tareas eran supervisadas por Gurdjieff personalmente y por lo general mientras conferenciaba con los que no hacían nada. Todo el trabajo se detenía de vez en cuando y teníamos largas discusiones sobre si el gato aguantaría al coche con aquella inclinación de la carretera, sobre la cual era el mejor medio de sacar los tornillos de la rueda, etc. Como Gurdjieff nunca tenía tiempo de que reparasen la rueda en la gasolinera, una vez que las 2 ruedas de repuesto habían sido utilizadas, el problema se convertía no solamente en cambiar la rueda, sino en desmontar el neumático, repararlo y volverlo a instalar en la rueda. En este viaje en particular había suficientes hombres para hacerlo, pero las discusiones, además de la cantidad de recriminaciones por no haber reparado los pinchazos, todo ello duraba horas, y mientras tanto todos, las mujeres ataviadas con vestidos largos, se quedaban junto al coche dando consejos e instrucciones. Esto daba a los automovilistas que pasaban la impresión de que nos había ocurrido alguna gran desgracia, y con frecuencia paraban para ayudarnos, de manera
que algunas veces se nos unía otro grupo de gente que también contribuía con consejos, consuelos y a veces incluso hasta con ayuda física. Además de la aventura de las reparaciones de neumáticos y de encontrarnos casi constantemente en la carretera equivocada, no había forma de convencer a Gurdjieff de que se detuviese para repostar gasolina. Aunque el indicador le señalase, insistía en que él no podía quedarse sin gasolina hasta el inevitable momento en que el motor comenzaba a toser y a balbucear, y a pesar de sus maldiciones en voz alta, el coche se paraba. Como no estaba casi nunca en el lado correcto de la carretera, era necesario que todos saliesen del coche y lo empujasen a un lado, mientras que alguien era seleccionado para caminar o hacer auto-stop hasta la estación de gasolina más próxima y traer un mecánico. Gurdjieff insistía en lo del mecánico porque estaba seguro de que había algo mal en el coche. Él no podía hacer algo tan simple como quedarse sin gasolina. Entonces, los retrasos eran una gran molestia para todos, excepto para el señor Gurdjieff, que una vez que alguien se había ido a buscar ayuda, se instalaba confortablemente al lado de la carretera o se quedaba en el coche, según se sintiese en el momento, y escribía frenéticamente en su cuaderno, refunfuñando para sus adentros mientras chupaba uno de sus muchos lápices. Gurdjieff parecía atraer obstáculos también. Cuando no nos quedábamos sin gasolina o errábamos el camino, nos topábamos con un rebaño de vacas, ovejas o cabras. Gurdjieff seguía a los animales por la carretera y a veces les tocaba con el parachoques del coche, y sacaba siempre la cabeza por la ventana para lanzar imprecaciones. Estando yo de turno, de guía lector de mapa, nos topamos con un rebaño de vacas, y esta vez, para mi sorpresa y gran satisfacción, al maldecir y empujar a una de las vacas más lentas del rebaño, la vaca se detuvo delante del coche. Le echó una mirada triste, levantó la cola y vertió un chorro de estiércol líquido sobre el capó del coche. También Gurdjieff pareció encontrar esto espectacularmente divertido, y nos paramos a descansar al lado de la carretera, de forma que él pudiese seguir escribiendo mientras los demás hicimos lo que pudimos para limpiar el coche. Después de haber hecho numerosas paradas para comer, descansar, escribir, etc., durante el día, él no se detenía de noche hasta una hora en que la mayor parte de las fondas u hoteles estaban cerrados. Era entonces cuando decidía que necesitaba comer y dormir, lo que complicaba también estos viajes. Esto significaba que uno del grupo, todos odiábamos esta tarea, tenía que salir del coche, llamar a la puerta de alguna fonda rural hasta poder levantar al propietario y a menudo al pueblo entero. Y una vez que el propietario de alguna fonda o hotel había sido levantado, y presumiblemente con el único propósito de crear confusión adicional, Gurdjieff se asomaba desde el coche y gritaba instrucciones, normalmente en ruso, sobre el número de habitaciones y comida que se necesitaban y cualquiera otra de las que le viniese a la mente. Entonces, mientras los demás descargaban montañas de equipaje, él se excusaba larga y complicadamente ante quien hubiese sido despertado, lamentando en un francés execrable haber necesitado despertarles, la ineficiencia de sus compañeros de viaje y así sucesivamente. El resultado era que la propietaria, casi siempre era una mujer en tales ocasiones, se quedaba encantada con él y nos miraba a los demás con disgusto mientras nos servía una cena excelente. La cena
Por supuesto, se proseguía interminablemente y se acompañaba con largos brindis a todos los presentes, especialmente a los propietarios de la fonda, además de brindis a la calidad de la comida y a lo magnífico del local, o a cualquier otra cosa que se le ocurriese. Aunque yo pensé que el viaje no terminaría nunca, conseguimos llegar a Vichy después de varios días de viajar de esta manera inusual. Claro que no llegamos hasta muy entrada la noche y una vez más tuvimos que despertar a mucho personal en uno de los grandes hoteles de veraneo en el cual nos comunicaron al principio que no había sitio. Gurdjieff intervino en estos preparativos y convenció al gerente de que su visita era de suma importancia. Una de las razones que alegó fue que él era el director de una escuela muy especial para americanos ricos, y nos mostró a Tom y a mí como prueba. Ambos estábamos muy dormidos. Con una cara totalmente seria nos presentó a mí, Mr. Ford, el hijo del famoso Henry Ford, y a Tom como Mr. Rockefeller, el hijo del igualmente famoso John Rockefeller. Miré al gerente y tuve la sensación de que no se tragaba el cuento del todo, pero consiguió sonreír. Obviamente él también estaba cansado, y mirarnos a los dos con deferencia. El problema quedaba por arreglar. A pesar de la posible importancia del señor Gurdjieff, era que no había suficientes habitaciones para todos. Gurdjieff consideró esta información seriamente e ideó una forma en la que nos pudiéramos acomodar todos sin que hubiese una mezcla de sexos impropia en las habitaciones disponibles. Fuese Mr. Ford o no, yo terminé durmiendo en el cuarto de baño, en la bañera. Me había metido en la bañera, agotado, con una manta, cuando apareció alguien con una cuna que fue instalada con dificultad en un estrecho espacio del cuarto de baño. Me metí en la cuna y a continuación el señor Gurdjieff, enormemente divertido por todas estas complicaciones, se puso a tomar un baño de agua caliente muy largo. La estancia de Vichy fue muy tranquila en comparación con el viaje. Nos vimos a Gurdjieff más que en las comidas y nuestra única tarea fue la de tomar ciertas aguas específicas que según él eran muy beneficiosas. En el comedor, que estaba atestado de gente, dio órdenes relacionadas con la toma de agua para nuestro bochorno y la gran satisfacción de los demás huéspedes del hotel. El agua en particular que yo tenía que beber era de un manantial llamado Pour les femmes, para las mujeres, y era un agua con propiedades consideradas muy beneficiosas para las mujeres, especialmente si deseaban quedarse embarazadas. Afortunadamente para mí en aquel entonces yo estaba de muy buen humor y disfrutaba del espectáculo que estaba haciendo en el hotel. Pensé que era una idea divertida de que yo bebiese agua que inducía al embarazo, pero me divertía contándole en las comidas el gran número de vasos que había bebido desde la última vez que le había visto. Él se mostraba muy complacido y me daba palmaditas alentadoras en el estómago y me decía lo orgulloso que estaba de mí. Seguía refiriéndose a Tom y a mí en voz alta como los señores Rockefeller y Ford, y daba explicaciones al maître del hotel, a los camareros, incluso a los huéspedes de las mesas vecinas, referentes a su escuela y a sus notables alumnos, mientras señalaba a sus jóvenes americanos futuros millonarios y hacía comentarios eruditos sobre las propiedades reales de las aguas de Vichy que solamente él conocía. Para añadir el alboroto general de nuestra estancia en Vichy, Gurdjieff se encontró con una familia de 3 rusos, marido, mujer y su hija de unos 20 años. Convenció a los empleados del hotel de que cambiasen las mesas de sitio para que la familia rusa pudiese comer con nosotros.
y ello nos convirtió todavía más en el centro de atracción del hotel, además de por las enormes cantidades de armañás que consumíamos en cada comida, en las que se brindaba por todos los huéspedes y por separado además por cada uno de nosotros. Ahora me parece que el tiempo que se iba en enormes e interminables comidas, no obstante a mí no se me permitía que bebiese, y en ir corriendo al manantial por el FEM, tomar grandes cantidades de agua para volver corriendo al hotel justo a tiempo para otra comida. La familia rusa estaba cautivada e impresionada por Gurdjieff, y después de un día o dos, él había revisado completamente su plan de tomas de agua. Insistió en que sus regímenes estaban equivocados, de manera que la hija terminó bebiendo regularmente un agua conocida por pour les hommes, para los hombres. No obstante, a ella esto no le pareció especialmente extraño ni divertido. Escuchó muy seriamente los largos y científicos análisis del señor Gurdjieff sobre las propiedades de aquella agua en particular y por qué era adecuada para ella. Una noche le pregunté sobre ello mientras se tomaba un baño junto a mi cuna en el cuarto de baño. Dijo que según me lo probaría en el futuro próximo, la joven era muy apropiada para experimentos de hipnosis. No nos quedamos en Vichy más que una semana, y cuando llegamos al Prieuré, entrada por la noche, después de un viaje de regreso igualmente tormentoso, todos estábamos agotados. El único comentario que me hizo el señor Gurdjieff después del viaje fue que había sido un buen viaje para todos y que era una forma excelente de cambiar las ideas. Continuará.